Si oramos primero para, para comenzar este estudio, Señor, te doy gracias por este día, gracias porque llegó el tiempo de estudiar tu palabra en otro formato. Al final de cuentas, Señor, siempre tu palabra es viva, es eficaz, independientemente de la forma. Queremos pedirte que seamos muy enseñados, que seamos instruidos, corregidos, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento, pero también, Señor, en la manera de vivir. Te quiero pedir, Señor, que todo el consejo que tú quieres que sea mostrado el día de hoy, Señor, salga de mi boca lo más íntegro posible. Y, Señor Jesús, que en esto que estamos haciendo, tú recibas siempre toda la gloria. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, pues vamos a ver Gálatas capítulo 3 y hoy vamos a ver solamente 5 versículos. La semana pasada nos aventamos 11 y normalmente ha sido el promedio de versículos que estamos estudiando entre 9, 10, 11. Bueno, hoy son 5 versículos, pero trae demasiada información. Es mucha información. Vamos a ver, incluso en 5 versículos se ven cosas teológicas muy importantes, doctrinales muy importantes, históricas. Entonces vamos a prestar mucha atención y vamos a tratar de desmenuzarlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a leerlo primero. Estamos en la versión NTV y empieza de una manera muy agresiva. Empieza Pablo un poquito harto, frustrado. Yo le veo muchas emociones negativas en cómo empieza la carta. En esta versión sí está un poquito más feo porque dice, ay, Gálatas tontos. Sí, en la NTV, en las que conocemos un poquito más, la Reina Valera dice insensatos. Y luego aquí se vuelve a repetir más adelante la palabra tontos y en la Reina Valera dice necios. Les voy a decir una cosa, es una cuestión de, no sé si de cultura. Al final, insensato, necio, tonto, es lo mismo. Aquí en México, la palabra tonto ofende más que te digan insensato. ¿Qué prefieres, que te digan tonto o insensato? Sí, no, como que tonto y dices, espérame, o sea, ya es una ofensa, ¿no? Ya. Pero al final de cuentas, en el original, esa palabra es ininteligente, que es, pues que no es inteligente, ¿verdad? O sea, volvemos al mismo punto, o sea, tonto, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza con algo o mucho de frustración, de desesperación y tal vez enojo y empieza a decir, hay Gálatas tontos. Y lo ironiza. ¿Quién los ha hechizado? Obviamente no lo está diciendo en un sentido literal. No está Pablo creyendo que la iglesia, porque ojo, cuando Pablo escribe esto, Pablo incluso ya había hecho 2 viajes a la zona de Galacia, todas las provincias o todas las zonas ahí de Galacia, ¿no? Entonces, estamos hablando de una iglesia que no era tan nueva. Ya había tenido esa iglesia 2 viajes misioneros. Entonces ya es una iglesia que tenía una estructura de liderazgo, de gobierno. Entonces, eh, no es que Pablo esté creyendo que cayó un hechizo sobre la iglesia, está ironizando y les dice, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Hipnotizado. Y en otras versiones dice fascinado. Incluso hay una versión muy antigua que dice, ¿quién les ha hecho mal de ojo? O sea, Pablo ironiza con una cuestión de brujería, con una cuestión de hechizo, ¿no? Entonces dice, déjenme hacerles una pregunta. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Que dice Pablo que se les explicó con mucha claridad, con tanta claridad, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, y se les explicó también como si ustedes hubieran sido testigos oculares de la cruz, del sacrificio de Jesús. Versículo 2 dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él mismo la responde, y ahí vienen imperativos, vienen signos de exclamación, y dice, claro que no. Sí, no sé si ya estaba escribiendo la carta y hasta golpeó la mesa. Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo
porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Con todo, Pablo estaba muy, muy desesperado. Sí, es el 3. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Será, en otras versiones es donde les digo que dicen necios? ¿Será posible que sean tan necios? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Versículo 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. ¿Qué? Las experiencias. Ojo aquí con esto de las experiencias, porque no especifica si estamos hablando de experiencias positivas o negativas. Él dice, de verdad que todo lo que han vivido, de verdad que todo lo que han vivieron hasta este momento es en vano. Experiencias buenas, malas, negativas, positivas, traumáticas, de todo, ¿verdad? Constructivas. ¿Será que todo lo que han vivido como iglesia hasta este punto es en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Esa era la percepción de Pablo. Pablo dice, para mí, todo lo que han estado viviendo no les ha servido para nada. ¿Por qué? Porque estaban en un punto que ahorita les voy a explicar. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Segunda vez que hace énfasis en esto, ¿sí? ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley? Claro que no. Lo hicieron por creer el mensaje de Cristo. Y luego aquí vuelve a decirles ahora, el Espíritu Santo les fue dado y está obrando, está trabajando, haciendo milagros entre ustedes porque obedecen la ley. Tampoco. Por supuesto que no. Incluso le agrega al claro que no y le agrega el por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Dice Pablo 2 veces, y hablando del Espíritu Santo, que ni lo recibieron y que tampoco está obrando por haber obedecido la ley, sino es por haber obedecido el mensaje de Cristo. Y aquí hay un tema doctrinal muy importante que ahorita vamos a ver. Ahora, yo quiero hablar de la insensatez de los Gálatas. Yo sí quise ser más polite y no poner la tontería de los Gálatas como pudo Pablo. ¿Por qué son tan tontos? La insensatez de los Gálatas. Y vamos a ver por qué Pablo ironiza con la expresión hechizar o fascinar. Bueno, investigando un poquito, ahí hay un contexto histórico. En esa región de ahora Turquía, lo que es ahora Turquía, Asia Menor en ese entonces, Galacia, que eran diferentes ciudades, en una provincia que tenía diferentes ciudades, eh, era una ciudad que se manejaba muchísimo el ocultismo, la hechicería. La iglesia de Galacia, una de las cosas de las cuales había sido rescatada una vez que conoció el Evangelio fue de eso, precisamente, de la hechicería, de la brujería. Y tenían como iglesia un temor a volver a ese mismo punto. Entonces Pablo entre que ironiza como diciendo, como cuando le dices a alguien, hasta parece que estás hipnotizado, ¿verdad? O como cuando alguien está bien enamorado, parece que te dieron toloache. Es una ironía, pero también les está dando por el otro lado en su temor. Aquí conozco algunas personas que se mueven en ventas y son buenísimos y no me van a dejar mentir que el miedo te ayuda, cuando metes miedo te ayuda a vender, ¿sí o no, Oscar? ¿Sí o no, Claudia? Sí, no sé qué tantos más vendedores haya por este lado, pero el miedo es un detonante que al vendedor le ayuda a cerrar ventas, ¿sí? Ahora, lo que Pablo quiere en esta cosa es decir, están tan mal que voy a ironizarles porque parece que están cegados, parece que están cegados de una manera sobrenatural, que están siendo movidos por un agente externo. Ahora, ¿qué con esto? Y ahorita lo vamos a ver en el otro punto. Y ahorita lo leímos, dice Pablo, les explicamos el mensaje de Cristo
de tal manera como si lo hubiesen visto. ¿Qué es esto? Se los dijeron a detalle, creo que les pusieron ejemplos. La palabra griega que se utiliza ahí para decir se les mostró también el mensaje de Cristo es una palabra que utilizaban para las pancartas cuando se realizaban los edictos. Entonces se ponían, obviamente, pues ahorita el gobierno da un anuncio de lo que tú quieras, de que va a haber un huracán, de esto, del otro, y es por medio de redes sociales. Los medios oficiales, que ahora se les llama, bueno, los medios oficiales eran pancartas que se ponían en los principales puntos de la ciudad para que todos se enteraran. Ese es el sentido de la palabra que se utiliza. Se les puso por todos lados el Evangelio de Cristo, se les llevó al pie de la cruz, se les dijo por qué y para qué fue el Evangelio de Cristo y a dónde los conducía si creían en el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo ironiza y dice, ¿qué les pasa? Ahora, número 2, ¿por qué Pablo les habla tanto de la ley a una iglesia gentil? Que es el meollo del asunto, es la principal problemática por la que Pablo hace la tesis de la gracia, que es esta carta a los Gálatas, ¿sí? ¿Por qué si era un pueblo o era una provincia que estaba conformada en su mayoría por celtas, por gente que venía de esas tribus celtas de allá de Europa, que incluso el nombre de Galacia obedece a los galos, que habían llegado como aproximadamente 200, 300 años antes de Cristo y se habían establecido en esa zona, si no tenía nada que ver con el pueblo judío, ¿por qué en estos 3 capítulos que llevamos estudiados, Pablo da una y otra vez con la salvación es por cumplir la ley, la gracia es mayor que la ley, el Espíritu Santo no se recibe por cumplir la ley? ¿Por qué le estaba hablando tanto Pablo a un pueblo gentil de una ley que no les correspondía? Y aquí hay algo bien interesante. El problema aquí está que la ley no la habían introducido, y lo vimos en las clases pasadas, los gentiles no la habían introducido, los locales de Galacia, los residentes de Galacia, los nativos de ahí, sino la habían introducido tristemente los mismos maestros de la iglesia de Galacia. Algunos de ellos que empezaban a judaizar. ¿Por qué? Porque recordemos de dónde eran los primeros cristianos y los primeros maestros y los primeros evangelistas, pues eran judíos. ¿De dónde salió el evangelio? De Jerusalén. ¿Me seréis testigos primeramente en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es judíos de Jerusalén, los otros judíos, Judea, en Samaria, ya los que están mezclados, y los últimos de la tierra, todos los gentiles. Venían de Jerusalén. Si utilizamos esa escala, los maestros, los fundadores venían de Jerusalén y tristemente los que les enseñaron, los que se fueron y se establecieron en Galacia como misioneros para levantar la iglesia, los primeros que les llevaron el evangelio, y ojo, muy probablemente a los que Pablo se refería con les enseñamos el evangelio de Jesús de tal manera como si hubieran estado en la cruz. Recordemos que Pablo hacía viajes misioneros, pero no se quedaba en la ciudad. Establecía maestros, establecía los obispos, dejaba el cuerpo de gobierno y son los que enseñaban. Pablo llegaba, hacía viaje misionero, apostólico, supervisaba, enseñaba, se quedaba un ratito y se retiraba. O sea, que los mismos, y ojo con esto, que los mismos que muy probablemente les enseñaron el evangelio de la cruz de una manera tan explícita como dice Pablo en el versículo 1 y 2, son los mismos que tiempo después los empezaron a judaizar. Ahora, volviendo a esta segunda pregunta, ¿por qué Pablo les habla tanto de la ley a una iglesia gentil? Es porque no solamente los maestros o los obispos o los que se encargaban de la iglesia la estaban judaizando, sino que ahora la iglesia había estado aceptando esa nueva corriente o esa nueva doctrina. Ya se había propagado demasiado, ya se había adoptado, ya era gente que estaba cayendo en los rituales de la ley, probablemente circuncidando a sus hijos
probablemente llevando la dieta, las leyes alimenticias, las leyes acerca de las ofrendas, el Antiguo Testamento, la ley mosaica. Para cuando Pablo escribe una carta, es que el problema ya era mayor, ¿sí? Para cuando Pablo escribe y manda la carta, ya había sido un rollo mayúsculo. Ahora, Pablo todavía hace un tercer viaje a Galacia. Era un problema fuerte el que estaba atacando a la iglesia en Gálatas. Se les había enseñado correctamente. Y a pesar de esto, tenían un problema. Tenían una falta de convicción. Ahora, imagínate esto, imagínate cómo era la enseñanza en esos momentos. Tú dime si era buena o era mala. Estamos hablando aproximadamente que esta carta se escribió alrededor del año 50 después de Cristo, 25, 30 años después de la ascensión de Jesús. Estaba reciente. ¿Sí? Estamos hablando de que todavía estaba la primera generación, la generación ocular, lo estamos viendo en historia de la iglesia, todavía no pasaba a una segunda generación la estafeta. O sea, todavía estas iglesias estaban siendo enseñadas por la primera generación de cristianos, por gente que si a lo mejor no eran los discípulos, que muchos de ellos sí, los que se hicieron los apóstoles, fundaron, pero después había un grupo de seguidores que también vieron y oyeron las enseñanzas de Jesús y que se distribuyeron, que se propagaron en diferentes zonas para fundar las iglesias. O sea, estamos hablando que fueron enseñados por personas que tal vez estuvieron en el Sermón del Monte, personas que tal vez estuvieron al pie de la cruz, personas que tal vez vieron a Jesús resucitado, personas que lo vieron con las marcas, personas que tal vez estuvieron ahí cuando hizo el milagro con la mujer con el flujo de sangre, con los leprosos, con los sordos, con los mudos, con los ciegos. Imagínate, te digo esto, para que te puedas imaginar y dimensionar la calidad de la enseñanza que tenían estas iglesias. Ahora, además, supervisadas ni más ni menos que pues por el apóstol Pablo, por el hombre que escribió entre el 20 y 30% de los libros de la Biblia, de los libros de la Biblia. O sea, no le podían echar la culpa a una mala enseñanza. Después entró los judaizantes y ahí sí, ahí hay un problema doctrinal y de enseñanza muy fuerte. Pero lo primero que Pablo dice, les enseñamos a la cruz, les enseñamos el mensaje de Jesús como si hubieran estado ahí, nos dice que en principio el problema no fue un tema de una enseñanza incorrecta. Tenían una enseñanza increíble y mejor muy probablemente que cualquier iglesia que haya existido después. Pero lo que sí había era una falta de convicción. Y ojo con esto, son dos cosas muy diferentes. La enseñanza, el estudio, el conocimiento, a la convicción que puedas tener de todo eso. Dos cosas completamente diferentes. Ahora, probablemente no toda la iglesia en Galacia tenía ese problema. A lo mejor hubo algunos que sí tuvieron la convicción. A lo mejor sí hubo algunos que recibieron la enseñanza, que fueron llenos del Espíritu Santo, porque ahorita vamos a ver que también ya conocían y trabajaban y trabajaba el Espíritu Santo en ellos, que habían sido llenados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de que hubo probablemente gente que sí tuvo la convicción y no entró en el judaísmo, pero el grueso de la iglesia sí. ¿Y qué es esto, familia? Una falta de convicción. Una falta completa de convicción. Ahora, puede ser eso, o puede ser también que tenían a los mejores maestros, que se les estaba enseñando el mensaje de la cruz como si hubieran sido testigos oculares. Esto es, con todas las herramientas posibles, con todas las metodologías que pudieran existir en ese entonces, pero pues a lo mejor estaban en su celular, ¿verdad?
O a lo mejor estaban cabeceando. O a lo mejor estaban de cuerpo presente, pero sí, con la preocupación del día a día, ¿verdad? A lo mejor estaban yendo muchos de ellos porque pues los estaban jalando, porque papá los llevaba, mamá los llevaba, el esposo o la esposa los llevaba. Y si vemos, a pesar de 2000 años de diferencia, hay muchas similitudes entre, yo no le diría errores, sino áreas de oportunidad de estas iglesias, que en este caso la que hoy estamos estudiando, que es la iglesia de los Gálatas, y nuestra iglesia hoy en día. Esto es, qué importante es recibir la enseñanza estando en todos los sentidos conectados a la enseñanza. Qué importante es anotar las dudas, o si tienes muy buena memoria, memorizar las dudas. Y como te lo he venido diciendo en estas últimas semanas, ir con tus pastores, con tus maestros, disiparlas y no dejarlas ahí volando. Qué importante es recibir la palabra e ir a tu casa y abrir las escrituras y volverlas a estudiar. Qué importante es recibir la enseñanza e ir a Dios en oración y pedirle al Espíritu Santo que esto quede sellado y que traiga un convencimiento que es convicción. Es decir, Señor, yo no nomás quiero tener la enseñanza que me han enseñado mis pastores durante toda mi vida, los que has tenido, mis maestros, sino de eso que tú, Espíritu Santo, selles en mi corazón lo que es verdadero y crees en mí una convicción. Que el día de mañana no venga cualquier doctrina errónea, cualquier corriente, y me haga desestabilizarme, me haga, es más, siquiera dudar de lo que yo he aprendido, de la palabra tuya, Señor, que yo he aprendido de mis maestros, de mis autoridades, de mis pastores y de uno mismo en el estudio de la palabra. Ahora, punto número 2, por el cual los llamaron insensatos o tontos o necios. ¿Qué te lleva a esa insensatez, además de la falta de convicción? Prestar fácilmente oído a cualquier enseñanza incorrecta, a cualquier corriente incorrecta. ¿Sí? Por lo que vemos, los Gálatas eran un pueblo que fácilmente prestaba oído. Ahora, prestar oído tan fácilmente, combinado con una falta de convicción, porque obviamente les estoy comentando, no era una mala enseñanza. La enseñanza era buenísima. Estamos hablando de una falta de convicción que es independiente a la enseñanza que has recibido, mezclado o sumado a tener un oído pronto, presto. Esto es una bomba, una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar para mal. ¿Qué es prestar oído prontamente o fácilmente? Decía Rosalba hace 2 semanas que tenía unas amistades que manejaban mucho el tema del mesianismo, de los judíos mesiánicos, y es tan fácil porque, vuelvo al tema de los vendedores, el que sabe vender, y estoy hablando dicho con todo respeto, digo, el evangelio no se vende, pero el que sabe vender te dice cosas que te van a llamar la atención. Te van a mencionar conceptos de vida, te van a mencionar principios, te van a mencionar formas para tener una mejor vida, formas para tener una mejor manera de ver las cosas. Te van a comentar acerca de cómo relacionarte mejor con tu entorno, cómo manejar mejor tus finanzas y tener mayor prosperidad. Con cosas que al principio parecen cosas que son inocentes o que no son cosas que puedan traer un perjuicio a tu vida. Ponte a pensar en el tema de lo que estaban hablando estos judaizantes.
Porque los judaizantes no estamos hablando de que eran judíos ortodoxos, eran cristianos. Estos judaizantes que estaban metiendo la observancia y cumplimiento o el intento de cumplimiento de la ley, no estaban negando a Jesús, no estaban negando la obra de Cristo, no estaban negando la resurrección de Cristo. Al menos ese no era el problema de los Gálatas. En otras iglesias sí se presentó ese tipo de situaciones. Pero aquí era gente que creía en Cristo, que predicaba a Cristo, que había visto a Cristo, gente que había visto y predicaba su resurrección, gente que predicaba su siguiente venida, gente que predicaba cosas correctas, pero que le empezaban a agregar cosas de las cuales ellos habían sido ya libertados, como es toda la observancia de la ley. Entonces, no pareciera algo ni peligroso, ni pareciera como algo que me va a perjudicar. Es decir, nos juntamos y hablamos de Cristo, pero, oye, pues si pudiera circuncidar al niño, es mejor que lo circuncides. ¿En qué iba a afectar que esos gentiles, que esos galos, que esos celtas que pertenecían a la iglesia de Galacia, le quitaran un pedazo de piel, de carne a su hijo? Pues nada, porque seguimos creyendo en Cristo. Y te voy a decir algo, técnicamente no afectaba en nada. Y de ahí, pues vamos al siguiente paso, ¿va? No, no comas esto, no comas aquello, no tienes que cumplir esto, no, ahora tienes que hacer este sacrificio si ya no hiciste el otro. Y era, como hablábamos hace 2 semanas, una pérdida de libertad tras otra pérdida de libertad, más otra pérdida de libertad. Y no nada más eso, sino que cada vez se iba desenfocando el mensaje de la cruz. Cada vez se iban desenfocando a lo verdaderamente correcto e importante, que es el Evangelio de Jesús. Empezando por algo inofensivo. Eso es prestar oído fácilmente. Oye, pues no me afecta nada, ¿verdad? Vamos a meter esta corriente y hablamos de Jesús. Vamos a meter esta forma de vida y hablábamos de las diferentes corrientes hace semanas que hablábamos, por ejemplo, de los judíos mesiánicos, del evangelio de la prosperidad, del evangelio del milagrocentrismo, del evangelio del egocentrismo y tantas, tantas, tantas cosas que hay ahorita. Sí, sí, sí. Sí. Y son inofensivos. Y es inofensivo, pero empieza a quitarle el enfoque y nos empezamos a enfocar más en prácticas como las que menciona Rocío, por poner este ejemplo, y empezamos a quitarle el enfoque a Jesús. Cuidado con prestar oído fácilmente a cosas que no están siendo enseñadas de parte de tus autoridades, de parte de tu iglesia. Y te voy a decir algo aquí. No quiero decir con esto, y quiero tener mucho cuidado, en hacer un exclusivismo, es decir, solamente aquí, en estas 4 paredes, se predica la verdad. Yo no quiero hablar de esto, ¿sí? Que tratamos, en la medida de lo posible, de que sea 100% el consejo de Dios, pero la palabra dice que cuando se profetiza, o sea, cuando se da el mensaje de Dios, hay una parte que conocemos, hay una parte humana y hay otra parte que viene de Dios. Eso es inevitable porque los que hablamos aquí enfrente somos de carne y hueso, con errores, con ideas propias, con experiencias propias, y es inevitable que no se mezcle eso, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que por algo Dios te trajo a este lugar a recibir pastos verdes, ¿sí? Y por algo también tienes la capacidad que Dios te da de discernir. Y al Espíritu Santo, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero no tengamos, ojo, oído pronto, oído presto, oído fácil a escuchar cualquier corriente de doctrina, cualquier enseñanza que no sea la verdadera palabra de Dios.
y como guía, no te estoy diciendo que no sea la que escuchas en tu iglesia, no. Y que como herramienta muy a la mano Dios te da a tu iglesia para que pueda ser enseñado, no conforme a tu iglesia, sino conforme a la palabra de Dios. Pero la iglesia, además de ser un instrumento de salvación, es un instrumento que Dios pone para poder ser enseñados, para poder ser instruidos. Ok, hasta aquí vamos bien. Y puedo resumir que el problema no venía de afuera. Y ojo con esto. El problema venía desde los de adentro. Yo no te estoy diciendo específicamente de fe PDC, sino del mismo cristianismo. Ojo con esto, y ahorita, y lo vuelvo a mencionar, con tanta apertura a la información, con tanto acceso a la información, es bien fácil prestar oído porque hay muchas cosas que vemos, que leemos durante el día de páginas cristianas, de predicadores cristianos. Y ahí es donde yo te digo que el problema puede venir, y ahorita incluso creo que la iglesia tiene más problema y más riesgo con doctrinas que vienen desde adentro. Te repito, no necesariamente, no estoy hablando de adentro de familia escogida, estoy hablando desde adentro del cristianismo, ¿sí? Tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Yo te puedo asegurar, así sin temor a equivocarme, que todos en nuestras redes sociales tenemos de menos 3 cuentas o 3 páginas diferentes, de diferentes pastores, predicadores, corrientes, páginas de enseñanza, ¿sí o no? Cristianas, todos. Y 3 me estoy quedando corto, o sea, yo en lo personal tengo muchísimas. Y eso es bueno, como les decía hace algunas semanas, pero también es un peligro. Tener cuidado con la prontitud de oír. Ok, la plenitud de la vida cristiana es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque voy a regresar a los versículos anteriores. Y si te fijas, los primeros 2 capítulos, Pablo no había hablado del Espíritu Santo. Pablo había hablado de la gracia y la ley, de la salvación y la ley, de Jesús y la ley. Pero Pablo hasta este capítulo 3 o al inicio del capítulo 3 no había mencionado al Espíritu Santo. Hasta esto, esta parte es donde les empieza a decir, recibieron en el versículo 2, dice, recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés. Claro que no. Hasta aquí va mencionando al Espíritu Santo. Ahora, esto es algo que tiene mucho sentido, el que Pablo lo haya mencionado así, porque quiero que no pasemos por alto esto y que recordemos cómo es el caminar de la vida cristiana. El Espíritu Santo no puede venir a nuestras vidas antes de Jesús. Lo hemos enseñado aquí, el pastor lo ha enseñado un montón de veces. El Espíritu, a ver chicos, se les dio mucho esta clase. El Espíritu Santo está. Sí está al lado de nosotros, incluso antes de ser hijos de Dios a través de Jesús. Sí, porque Él es Jehová Sama o Shama, que Él está. Él está en todos lados. El Espíritu Santo está. Desde la creación, aquí en este planeta, en este mundo, Él está. Después, cuando aceptamos a Jesús, somos sellados. Nuestro corazón es sellado y dice la palabra que Él es la garantía que el Espíritu Santo nos es dado, entre otras cosas, como garantía del regreso de Jesús. Como garantía de Jesús, Él lo deja como son las arras, como un garante de su regreso. Nos sella para salvación. Muchas de las cosas del Espíritu Santo son muchas. Nos recuerda y nos convence todos los días de que somos salvos. ¿Sí? Si alguna, no sé si te hayas puesto a pensar, pero no sé cuándo has recibido el mensaje de salvación, pero muchos de aquí pueden ser 10, 20, 30, 40 años. ¿Qué es lo que sucede en tu vida para que después de 30, 20, 40 años sigas seguro y cierto de que eres salvo? Es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que nos está recordando, eso está escrito en su palabra. También nos fue dado el Espíritu Santo como ayudador,
como el consolador, que el sentido de esa palabra es nuestro ayudador, el que nos lleva a toda verdad, es decir, a todo lo que es correcto y a todo lo que es justo, ¿sí? El que nos convence de muchas cosas, el que nos consuela, el que nos recuerda. Jesús le dijo a sus discípulos, todo esto que han aprendido de mí, el Espíritu Santo les va a recordar todo, ¿sí? El que nos recuerda su palabra, el que trae de lo que está aquí en nuestro corazón la palabra. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, pero no puede venir si no es después de que nuestra fe es puesta en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y después sigue creciendo, o sea, no se queda ahí, sino que después somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, que es una obra aún mayor, que es cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, que es a lo que Jesús se refirió cuando él estaba por ascender y les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén, no empiecen esta iglesia, no empiecen el ministerio hasta que haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 nos lo narra. Ahora, pero antes de eso, Jesús ya había soplado sobre sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, y esa fue la parte de ser sellados con el Espíritu Santo, y después viene la llenura del Espíritu Santo. Te platico todo esto porque Pablo primero les empieza a recordar a los Gálatas cómo fue que recibieron la salvación. Y en los capítulos anteriores, y les dice, por gracia. ¿Hicieron algo? ¿Tuvieron que cumplir la ley de Moisés? Nada. ¿Hay un mérito en ustedes? Ninguno. Les fue dada por gracia. Pero no solamente eso, Gálatas. Después de que recibieron la gracia, después de que recibieron el perdón, después de que recibieron la salvación y todo sin merecerlo y todo gratis, también recibieron al Espíritu Santo. Iglesia, a veces nos enfocamos nada más de que la salvación fue dada por gracia, que el perdón de nuestros pecados fue dado por gracia, y olvidamos que al precioso Espíritu Santo también lo recibimos por gracia. Fue dado por gracia. E incluso solemos a veces subestimar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. El Espíritu Santo, es lo que les puse aquí, es la plenitud de la vida cristiana. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya recibiste el perdón por gracia, sin merecerlo, recibiste lo más valioso que es la salvación, sin merecerlo, y automático, tú no hiciste nada, ni yo hice nada, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, sin merecerlo, pero aún no has sido lleno por el Espíritu Santo, déjame te digo que no estás en plenitud de vida cristiana. No estás en pecado, no está mal tu vida. Déjame decirte que eres salvo. Si en este momento mueres o el Señor arrebata su iglesia, vas a ser arrebatado, aunque no tengas la llenura del Espíritu Santo. Esto no es una doctrina de salvación. Pero lo que sí te puedo decir es que no puedes estar en plenitud de vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Si tú todavía no la tienes, búscalo. La palabra dice que Él le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y aquí hay una situación muy interesante que no es objeto de este estudio, que después podremos ver, que la llenura del Espíritu Santo, te lo digo porque yo sé que venimos de diferentes ciudades, tal vez países, iglesias, etcétera, doctrinas, no es solamente el hablar en lenguas, no es solamente el tener una situación corporal de sobrenaturalidad, de intensidad. La llenura del Espíritu Santo es como los dones, es repartido, ¿sí? Y no tiene que tener precisamente una demostración corporal al respecto. Pero lo que sí te quiero decir es que si no tienes la llenura del Espíritu Santo, se la pidas al Padre. Esto es bíblico. Pide la llenura del Espíritu Santo porque es la plenitud de la vida cristiana y que los Gálatas lo tenían.
Pablo ya no solo les habla de la gracia y del nuevo pacto, sino les habla ahora también del Espíritu Santo. Lo mejor que le puede suceder al hombre, además de la salvación, es que el Espíritu de Dios muere en su corazón. Son, creo yo, las dos mejores cosas que nos puede pasar mientras estemos aquí en esta tierra. Recibir la salvación y que el Espíritu Santo esté en nosotros, esté con nosotros y actúe a través de nosotros. Punto número 3, perdón. Ojo con esto, a pesar del símil de la ley de Moisés con el Espíritu Santo, hay muchas diferencias. También es una enseñanza que ya se ha dado aquí en la iglesia, de la similitud de que el sacrificio de Jesús en la cruz es la Pascua. La resurrección son las primicias, ¿sí? Fiestas que iban en esa misma secuencia. Después, cuando Moisés sube al Sinaí y le es dada la ley, que es la guianza para el pueblo, estamos hablando que fue 50 días después de las primicias. Todo tiene similitud en este sentido y tampoco es objeto de este estudio, pero la muerte de Jesús es la Pascua, Él fue nuestro Cordero perfecto, en Él se celebra la Pascua, en Él se celebra la sangre derramada para salvación de nuestros pecados y que la muerte pase de largo, el símil de lo que fue la Pascua en Egipto cuando el pueblo de Israel salió. Después, las primicias, la fiesta de las primicias, los primeros frutos que se dan cuando ya el pueblo de Israel sale y es a los 3 días aproximadamente de que sucedió la Pascua. Bueno, pues es la resurrección. Dice Pablo que Jesús es el primero de muchos en resucitar. Es la primicia. Pero después viene que 50 días después Moisés sube al Sinaí y le es dada la ley. ¿Para qué fue dada la ley a Moisés? Para guianza del pueblo. Era la ley lo que le revelaba su estado espiritual. Era la ley lo que revelaba por dónde ir, tanto en la vida diaria y práctica como en la vida espiritual. Ahora, el Espíritu Santo, que es nuestro Pentecostés, nuestro día de Pentecostés, nuestra celebración de Pentecostés, nos, al igual que con la ley, hasta este punto nada más, con la ley mosaica, es una guianza de vida, es una instrucción de vida. La ley representaba la relación que iba a mantener el pueblo o la vía o la forma, el camino de relación de su pueblo para con Dios. El Espíritu Santo hoy en día es quien nos conduce a nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo hoy en día es quien nos pone en una relación correcta con Dios. Hay muchos, como les digo, y seguiríamos, muchos símiles entre la ley mosaica y el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que yo pongo aquí es que a pesar de eso, también hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era un conjunto de reglas que si no las seguías, que si no se cumplían, traían condenación. El Espíritu Santo, te lo acabo de decir ahorita, es el que te recuerda una y otra vez que ya no tenemos condenación. La ley de Moisés le decía al pueblo todas las cosas que no podían hacer y que al verlas escritas decían, no, pues no las puedo hacer. Pero el Espíritu Santo en su papel de ayudador, de consolador, es quien nos dice cómo y dónde podemos hacer las cosas, cuáles son las cosas justas y correctas en nuestro diario vivir. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas acerca del Espíritu Santo. Porque los Gálatas querían que a través del cumplimiento de la ley poder seguir, uno, haciendo méritos delante de Cristo y dos, seguir creciendo en su relación correcta con Dios. Creyeron que los comienzos espirituales podían consumarse por medios carnales. Error muy común en las iglesias, error que sucedió en Galacia, que sigue sucediendo hoy en el grueso de las iglesias, es creer que el nuevo nacimiento es espiritual, pero el crecimiento es carnal.
Es decir, soy nacido de nuevo, tengo un encuentro con Jesús, renuncio a mi anterior manera de vivir y vivo o nazco o resucito para una nueva vida. Y eso, como le dijo Jesús a Nicodemo, pues es algo espiritual. Le dijo Nicodemo, ¿qué dijo Nicodemo? ¿A poco tengo que regresar y volverme a meter en el vientre de mi madre? No, es algo espiritual. Hasta aquí todos estamos de acuerdo con eso. El nuevo nacimiento es algo espiritual. Pero después, el crecimiento, que también es espiritual, porque depende del Espíritu Santo, ¿sí? Lo queremos hacer por medios carnales. No quiero que nos confundamos en esto y quitemos responsabilidad las responsabilidades que como cristianos tenemos. Para crecer necesitamos conocer la palabra. Para crecer espiritualmente necesitamos, por ejemplo, una vida de iglesia. Para crecer espiritualmente necesitamos empezar a caminar en el ministerio, en el servicio, empezar a servir a Dios, servir al cuerpo de Cristo, servir a la comunidad. Hay varias cosas que nos corresponden como personas, son acciones que tenemos que hacer para crecimiento. Pero tenemos que entender que el crecimiento sigue siendo espiritual. Que lo que crezcamos espiritualmente en nuestra vida cristiana depende del Espíritu Santo, quien es el que hoy dirige a la iglesia, el que marca las pautas de la iglesia. Por eso la importancia que Jesús les dijo a sus discípulos, no empiecen todo esto sin que haya llegado el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque los Gálatas tuvieron un nuevo nacimiento espiritual. Recibieron, como les dije, de esa primer generación de maestros, el mensaje de Jesús y tienen un nacimiento espiritual, pero al volver al cumplimiento de la ley o al intentar cumplir la ley, pretendieron que su crecimiento ahora fuera a través de un conjunto de reglas y no a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué puse que este es un error muy común? Nos pasa. Empezamos a ponernos un montón de reglas en nuestra vida cristiana que creemos que son cosas que van a agradar a Dios, que yo no digo que no lo agraden, pero que de eso depende mi crecimiento en mi vida cristiana. Dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo. Dejamos de tener guianza a través del estudio de la palabra y la aplicación de esa palabra a mi vida. Y entonces empezamos a meter reglas y reglas. Por ejemplo, una muy común. Dejo de tener comunión en mi casa, pero no dejo la regla de que tengo que asistir a todas las actividades de la iglesia. Yo no te estoy diciendo que venir a la iglesia sea malo, es genial, es bíblico no dejarnos de congregar. Lo que está mal es volverlo regla y creer que a través de esa regla va a venir mi crecimiento espiritual. No volvamos ese tipo de cosas que son buenas una regla. Vengamos, y siguiendo con este ejemplo de la iglesia, vengamos a la iglesia, número uno, con gratitud. Vengamos a la iglesia con ofrenda, con fruto de labios, con alabanza. Vengamos a la iglesia dispuestos y con hambre de aprender, de escuchar el mensaje que Dios preparó para mí. Y si lo volvemos una regla, entonces estamos cayendo en hacer lo que ellos hacían. Religiosidad, creer que por obras yo voy a estar agradando al Señor y yo voy a crecer. El crecimiento espiritual, número uno, también es por gracia. No nos lo merecemos y Dios nos permite crecer espiritualmente. Y número dos, es a través de las cosas espirituales como las que te acabo de mencionar: gratitud, ofrenda, adoración, una tierra dispuesta a recibir la semilla de la palabra. Número dos, estaban poniendo la iglesia de Galacia en peligro, estaba aquello que habían vivido, bueno o malo. Les dije ahorita cuando decía, de veras van a dejar desaprovechar todas las experiencias que yo les dije, habla de experiencias. Pablo les decía, van a van a desaprovechar todas las experiencias que han tenido, experiencias que podían ser buenas o experiencias que podían ser malas.
Alguien que me ayude con Hechos 14, 21 al 22. Espero que lo tenga. Está bien, sin problema. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volviendo a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Iconio, Listra y Antioquía eran ciudades que pertenecían a Galacia. ¿Qué es lo que pasó aquí? En el misionero, su ánimo había caído, habían entrado en una crisis y los exhortaron y los animaron a que siguieran. ¿Qué pasa? Habían tenido una experiencia ya mala, de un bache espiritual, de un desánimo, y la experiencia buena de que habían continuado, habían sido fortalecidos. Después aquí viene Gálatas 4, 15 y 16, que es el siguiente capítulo, no me voy a adelantar, pero en ese capítulo Pablo les habla de que a él ya lo habían recibido en el primer viaje súper bien, se había enfermado, había tenido una situación de salud en ese primer viaje misionero y dice, y me atendieron de maravilla, me cuidaron, incluso dice, hasta se hubieran sacado sus ojos para dármelos, al parecer era un problema ahí visual de Pablo, y lo dice, ¿y por qué ahora que les vengo a confrontar con esto, soy su enemigo? ¿Qué les ha pasado? ¿De qué nos habla esto? De que traían un nivel espiritual acá y después lo tenían por acá. Y es donde Pablo dice, de veras van a desaprovechar todas las experiencias que han tenido. Recordemos algo, iglesia, el Espíritu Santo se vale de todas las circunstancias que como individuos y como iglesia pasemos para enseñarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer. Y cuando nosotros nos empezamos a fijar en pequeñeces, como dijo ahorita Diana, en religiosidades, desaprovechamos todas las experiencias a través de las cuales el Espíritu Santo nos ha enseñado. Hay cosas tan grandototototototas, tan valiosas, enseñanzas tan gigantes, los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, la unción que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, la enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, que la perdemos de vista, la dejamos a un lado por empezar a ver pequeños detalles de legalismo. Empezando por nuestras propias vidas. Empezando a sentirnos indignos, inmerecedores, que lo somos, resistiéndonos a la gracia, porque hicimos tal o cual cosa, porque cometimos errores. Volviendo al punto de la asistencia a la iglesia, que es muy buena, no dejes de hacerlo. Pablo lo exhorta, no te dejes de congregar. Pero volviendo a ese punto, haciendo de nuestra vida con Jesús el asistir a la iglesia. Y por alguna razón, 2, 3 domingos no podemos venir y somos los peores y ya nos desanimamos porque reaccionamos de una manera incorrecta y empezamos a meter cargas como se les dijo a los fariseos, le ponen cargas extras a la ley que ya de por sí es bien pesada, que ni ustedes mismos pueden cargar y así estamos nosotros con nosotros mismos y lo que es peor con los demás. Y nos empezamos a involucrar en un sistema de reglas, de religiosidad, de estatutos, de cosas que empezamos a dejar de lado la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que le empezó a suceder a esta iglesia. Los miembros antiguos y maestros evangelizaron, pero después judaizaron a la iglesia. Y te voy a decir una cosa, es un error muy común en las iglesias y creo que todos lo hemos hecho en alguna ocasión. A veces le compartimos a alguien de Cristo, a veces lo traemos aquí y luego le somos de piedra de tropiezo con cosas
que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio y con el amor de Jesús. A veces los traemos y luego los sacamos. O a veces otro los trae y otros somos los que los sacamos. Porque dejamos de lado las cosas importantes por las cosas que son miniedades. El legalismo es enemigo de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como te dije, es en el caminar o en la escala de la vida cristiana, viene después de aceptar a Jesús. El Espíritu Santo llegaba, se manifestaba o llenaba a ciertas personas en particular en el Antiguo Testamento porque la obra no estaba completa. El Espíritu Santo no podía traer una llenura completa a quien el Padre se lo pidiera, como lo decíamos ahorita, porque estaba un conjunto de normas que regían espiritualmente al pueblo de Dios, a la nación de Dios. La obra del Espíritu Santo no es compatible con el conjunto de reglas, con el conjunto de estatutos que representaba la ley de Moisés. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia ley, la ley de Isaí, la ley de Samuel, la ley de Óscar, ya no digo la ley de Moisés, hacemos nuestras propias leyes, eso es un impedimento para el trabajo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado con este tema de no crear nuestras propias leyes y crear cargas que no somos capaces de llevar y lo que es peor, que no tenemos por qué llevar, porque Jesús vino a cumplir esa ley y a darnos libertad absoluta. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Termino con estos dos puntos. ¿Has llegado a pensar que algo de lo que tienes o has recibido es por tus méritos? A veces es muy fácil pensarlo. Dice la palabra de Dios en Santiago que toda buena dádiva, y habla de algo absoluto, toda, o sea, en el terreno espiritual, en el terreno financiero, en el terreno familiar, en los éxitos personales, toda buena dádiva y todo regalo perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces. No caigamos en ese punto de uno de vanagloriarnos o de creer, y ahora sí voy a utilizar la palabra de Pablo al principio, de creer tontamente que podemos ganarnos algo. Todo familia, todo lo que tenemos. Si tienes un don, si tienes un ministerio, si tienes una habilidad, si tienes un talento, si tienes una inteligencia superior en determinada área, en determinado tema, todo, todo. Y cuánto más esto que hemos estado viendo, que es la salvación, el regalo del Espíritu Santo, la promesa cumplida del Padre hacia nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, todo, nuestra familia, todo, nuestros amigos, todo es un regalo inmerecido. Y cuando vivimos la vida cristiana, partiendo de ese principio, estamos comenzando de una manera correcta. Nada es por nuestros méritos. Y con esto termino. En el Espíritu Santo se completa la revelación de Dios. Hemos estudiado mucho acerca de que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y a la obra de Jesús, lo cual es correcto. La mayoría del Antiguo Testamento tiene o referencias o profecías mesiánicas, simbolismos, figuras, artículos, eh, ilustraciones, profecías, todo apunta a la obra de Jesús. Hay una parte de la Biblia que dice que Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista, que es cuando van los discípulos de Juan y le preguntan si él es el que estaban esperando o iba a venir alguien más. Después de que Jesús les dice que les, diciéndoles que vayan y le cuenten a Juan todo lo que vieron, empieza a hablar de Juan el Bautista y hay un tema muy interesante que dice, Jesús dice que Juan el Bautista fue mayor que Elías. Y estamos hablando del que inició la compañía de los profetas, del que inició el ministerio profético en la nación de Israel, uno de los más grandes o tal vez el más grande profeta para Israel.
Pero Jesús dice, Juan el Bautista mayor que Elías. Bueno, pero luego dice algo que si tú lo lees dices, no me cuadra, Señor. Pero el más pequeño en el reino, o sea, yo creo que en esa categoría fácilmente entramos tú y yo. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y aquí tiene mucho que ver el Espíritu Santo. Elías, siendo el gran profeta que fue, siendo el prócer del ministerio profético, de la compañía profética de Israel, no tenía la revelación completa de Dios. No conocía a Jesús. Tenía destellos, tenía esbozos de lo que habría de ser, pero aún siendo el gran profeta Elías, no tenía la revelación de cómo, quién iba a ser, cuándo. No sabía lo que dice el Evangelio de Juan, que él le iba a hacer la misma gloria de Dios. Que en Jesús íbamos a ver la misma gloria de Dios, que iba a ser la misma sustancia de Dios. Y eran misterios que aún siendo Elías, no los conocía. La revelación estaba sumamente incompleta. Después con Juan el Bautista, la revelación alcanza un cumplimiento mayor acerca de lo que habría de venir, porque Juan, contemporáneo a Jesús, lo conoció, familiar de él, amigo de él, consiervo en el ministerio, consiervo en el reino, y conoció a Jesús. Mayor que lo de Juan, que lo de Elías. Y aunque fue lleno del Espíritu Santo, porque fue una promesa del ángel Gabriel a su padre Zacarías, no alcanzó su vida a llegar a Hechos capítulo 2, que fue la llegada del Espíritu Santo. Pero cualquiera de nosotros que fácilmente entramos en la categoría del más insignificante y más pequeño del reino, tenemos hoy, iglesia, la revelación completa. Y por eso podemos ser considerados en ese sentido mayores que Juan el Bautista. Porque ahora entendemos lo que escribieron los profetas, lo que vivieron los patriarcas. Esas cosas que para ellos eran esbozos, ahora las podemos entender con todo el rompecabezas completo. Ahora entendemos y conocemos la obra de Jesucristo completa. La aceptamos, recibimos salvación, pero también hemos podido conocer al Espíritu Santo y tenerlo en nuestras vidas. La revelación de Dios es completa y creo, y lo hemos mencionado aquí, que aunque a veces decimos, qué padre haber vivido en el tiempo de Jesús, qué padre haber vivido en el tiempo de los milagros, de los grandes profetas, yo creo que ellos podrían decir, si fuera la forma, no, qué padre tu tiempo. Qué padre tu tiempo que tienes la revelación completa. Qué padre tu tiempo que tienes al Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia. Qué padre que tienes al Espíritu Santo que te ayuda en todo. Qué padre que tienes al Espíritu Santo y que no cae sobre ciertas personas en específico para propósitos en específico, sino que vino a ser derramado sobre toda su iglesia. No seamos como los Gálatas, que por andar con observancias religiosas, que por andar esforzándose, tratando de hacer por méritos propios cosas que lo conduzcan a una correcta relación con Dios, perdamos de vista lo más importante que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Cortamos la transmisión, despedimos la transmisión. Muchas gracias a todos los que nos siguieron para pasar un breve momento si es que hay alguna pregunta o algún comentario.